Realmente le damos la bienvenida a todos. Estamos muy contentos de este evento que hemos organizado de esta manera. Y un poco nosotros hacemos una breve presentación. Mi nombre es Leonardo Duringer, yo soy el gerente comercial del Grupo Celestolvas. La idea es contarles un poco cómo estamos trabajando en este momento de pandemia. Seguramente Martín nos va a estar contando bastante al respecto de qué impacto va a tener esto sobre la economía. Esperemos que nosotros en el campo, como siempre hemos podido hacer, nos sepamos adaptar a estos cambios y sacar el provecho de esa situación, independientemente de que lo que priorizamos es cuidar la gente, ¿no? La primera cosa que les queremos contar a todos los clientes que hoy amablemente se han unido a esta conferencia tuya, Martín, es la política de la empresa de cuidar a la gente, y cuando decimos priorizar a la gente no solo estamos hablando de todo nuestro equipo, en el cual se han implementado una serie de protocolos atendiendo a todas las necesidades que siempre se tienen en este momento, atendiendo a lo que se pide para cuidar a esta gente, al teletrabajo, protocolos de higiene, protocolos de planta, y sobre todo cuidar al cliente y al proveedor, siempre en esta relación que hemos construido después de 43 años. Sabemos que la confianza de cada uno de ellos está depositada en nosotros, y nosotros como empresa tenemos que retribuirla de una manera profesional y ordenada. Esa es nuestra primera prioridad. Ahora, nuestra segunda prioridad, y muchos de nuestros clientes lo saben, es apoyarlos en su cosecha. Hoy tenemos que destacar el trabajo espectacular que, pese a todo este episodio que estamos viviendo, toda esta pandemia, toda la gente de planta está trabajando, está organizada, está cumpliendo los protocolos. La gente de los concesionarios John Deere está llevando adelante también un trabajo espectacular, dando apoyo técnico, los ingenieros de las sucursales a campo brindando un apoyo a los productores, los talleres, los repuesteros, es decir, hay todo un proceso que la empresa ha puesto en marcha para estar cerca de la manera que indican los protocolos de los clientes y apoyarlos en su cosecha. Y la verdad que por eso estamos orgullosos de las 18 plantas de acopio que hoy tenemos distribuidas estratégicamente. Estamos cerca de cada productor para brindarle el servicio que necesita en este momento. Sabemos que nuestra actividad, una actividad exceptuada porque estamos en la creación de alimentos, en la producción de alimentos, y tenemos que estar cerca de ellos para poderles dar una mano con este trabajo. Por otro lado, si querés pasar, Martín, a la filmina siguiente, además de apoyar la producción, de apoyar la cosecha, colaboramos en la producción. Digo, ustedes habrán visto que hemos llevado adelante una serie de protocolos para lo que es la entrega de insumos, el abastecimiento de repuestos, el asesoramiento. Digamos, la idea es que nosotros, con todas nuestras marcas, Midera, BAF, Syngenta, John Deere, Rizobacter, son todas marcas de proveedores, y nuestro objetivo es brindarle los productos que ustedes necesitan en cada momento en este proceso productivo que están llevando adelante, donde ustedes también están arriesgando mucho digamos, en cada uno de este trabajo, pero saben de la responsabilidad que tienen en este momento histórico que nos toca a todos vivir. Por otro lado, como es una característica de la empresa, y acá hay muchos clientes que están mirando esta conferencia, saben que somos bastante inquietos en cuanto a las finanzas. Siempre hemos tratado de estar un paso adelante, dando una mano en lo que ustedes necesiten, y de esta manera hoy tenemos una serie de alternativas, tanto para financiar los insumos que requieran en pesos, con SGRs, con acuerdos con bancos, como alternativas también, y seguramente de esto nos hablará algo Martín, para dolarizar cartera, para poder hacer el líquido su cereal, si es que en algún momento el precio les parece razonable, y irse a dólares MEP o a dólares cable, tomar algún tipo de seguro y de cobertura de tipo de cambio. Digo, la idea es que hay una mesa de finanzas, y cada uno de los gerentes y comerciales que atiende a cada uno de ustedes sabe que estamos para poder escucharlos y tratar de encontrarle una solución
a lo que necesitan. Y por último, el soporte comercial. Obviamente que estamos orgullosos de las 16 sucursales que hoy tenemos, habiendo incorporado la sucursal de San Antonio de Areco y Rauch en el último tiempo, y prontamente avanzando con una sucursal en Realicó, las marcas líderes, una mesa de cereales, la operación con los consumos, la operación con todos los puertos, la operación logística, básicamente el soporte digitalizado que tenemos para que ustedes prácticamente obtengan toda la documentación, y este es nuestro objetivo y en eso estamos trabajando a partir de la página web, que encuentren todos los materiales que necesitan, que en este caso es indispensable en una situación de aislamiento para que puedan hacerse de toda la documentación, así que tenemos como prioridad eso. Esto es simplemente, Martín, una presentación de la empresa, es un grupo que tiene 43 años de trabajo, y esta fuerza, esta energía y este profesionalismo que tenemos en cada uno de los técnicos, de los ingenieros agrónomos, del trabajo a campo, de los asistentes, de reposteros, de los mecánicos, etcétera, que tenemos en cada uno de nuestros sectores, y todos los profesionales que tenemos en la administración central, lo que queremos es saber, y de lo que estamos orgullosos, es de haber estrechado un gran vínculo con todos nuestros clientes y saber que podemos estar junto con ellos en lo que estén necesitando. Así que sin más preámbulo, te damos la bienvenida a vos, Martín, egresado de la Universidad Nacional de La Plata como economista, especializado en ciencias del comportamiento. Has escrito una serie de libros, El dinero, lo que el dinero no puede pagar, Casualmente, y Economía para abogados. Sos columnista y divulgador de La Nata Sin Filtro, la mayoría te escuchamos por ahí, por Radio Mitre y Palabras de Leuco por TN, y además escribís regularmente para el diario Clarín y El Día, además de ser consultor y, bueno, obviamente dar este tipo de charlas, las cuales estamos todos muy atentos. Te agradezco este tiempo y, bueno, quedo a disposición después para el cierre. Vos manejás los tiempos. Bueno, muchas gracias, Leonardo, y entonces vamos a hacer esto que habíamos conversado, más o menos una presentación de 1 hora y después abrimos preguntas. Yo me quedo un rato más, no tengo problema para evacuar todas las consultas que vayan teniendo. Si ven que por ahí demoro algo es porque estoy atento a la ventana de la gente que sigue entrando. Todavía tenemos ya en este momento casi 200 personas y sigue entrando gente, entonces tengo que admitirlos y por ahí tardo un poco por eso. La tapa que están viendo ahí es la tapa de un libro, se llama El Cisne Negro, que escribió un señor que se llama Nassim Taleb, ya hace varios años, y que esencialmente plantea la idea de que un cisne negro es algo que se creía que no existía primero, y después alguna vez alguien vio un cisne negro en alguna parte y dijeron, bueno, sí, existe alguno, pero es una circunstancia muy improbable. Y entonces escenarios de cisne negro en el mundo es un escenario que se considera que es absolutamente improbable, que por lo tanto es absolutamente impredecible, la segunda I, que además es de consecuencias incalculables. Esto es esencialmente un cisne negro. Y si hubiera un ejemplo de libro de texto de un cisne negro, es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Para peor son dos cisnes negros, porque encima arriba del cisne negro de la pandemia hay montado un segundo cisne negro que tiene que ver con el shock petrolero, que ayer fue una cosa de locos. Ahora vamos a hablar un poco de eso, porque resulta que también termina teniendo impacto finalmente en los mercados de cereales también, entonces hay que estar atento a lo que viene pasando también con ese cisne negro también. Yo decía que el cisne negro en algún momento, algunos dijeron, esta pandemia es como un meteorito, ¿no? Yo usé también esa analogía en algún momento, un meteorito. ¿Por qué un meteorito? Porque el meteorito, cuando cae el meteorito, perdemos un montón de la riqueza y hay que arrancar de cero de vuelta, ¿no? Y el problema central de la diferencia por la cual es incluso un poco más que un meteorito, es que en el meteorito ya pasó, digamos, ya está, cayó, se rompió todo y hay que reconstruir, es como una guerra, se terminó la guerra, hay que reconstruir todo y bueno, ya sabemos lo que pasó, lo que no pasó, es relativamente simple el problema. Acá hay un agregado más, hay una incertidumbre espectacular hacia adelante. Primero no sabemos hasta dónde va a llegar esta cuestión de la pandemia, si ya pasó lo peor, si no pasó lo peor, cuánto va a durar la cuarentena, cuánto van a durar cada una de las actividades,
qué va a pasar con China, qué va a pasar con Estados Unidos, el shock del petróleo, todo incertidumbre hacia adelante. Y es una incertidumbre particular, porque yo por eso les pongo esta captura de B-Win en el fondo, ¿no? Cuando ustedes apuestan, en general una decisión, cuando ustedes tienen que tomar una decisión, es una apuesta. Una decisión es una apuesta. Ustedes no saben qué va a pasar a ciencia cierta, pero tienen una serie de probabilidades y van tomando la decisión sobre la base de esas probabilidades. Entonces, por ejemplo, hay una pelea, la primera, dos boxeadores muy conocidos, Canelo Álvarez contra Billy Joe Saunders. Perfecto, yo más o menos sé cuánto pagan y sé cuántas son las probabilidades, y por lo tanto puedo tomar una decisión de si me conviene o no me conviene esa apuesta, si es una apuesta interesante o no es una apuesta interesante. En el sector del agro todos los días hay apuestas. Ustedes no saben si la cosecha que viene va a salir buena o no, pero conocen la función de probabilidades. Es decir, saben que cada 10 cosechas hay 9 que salen bien, una que sale mal, saben en promedio cuánto cosechan, saben lo que pueden esperar, más allá de que nunca la tienen atada. Nunca la vaca está atada. Nunca sabes si finalmente va a llover lo que tiene que llover, y si va a pasar lo que tiene que pasar, y si el gobierno no te expropia en el medio, y si no, y si las condiciones internacionales, de precios internacionales te convienen o no, todo eso no lo sabes, son incertidumbres, pero hay una distribución de probabilidad. La diferencia que hay acá es que esta es una incertidumbre diferente. Esta es una incertidumbre más parecida a la que Keynes denominaba incertidumbre radical en la década del 30. Es como si yo te pidiera a vos que apuestes entre distintos boxeadores, pero ahora yo te tapé los nombres de los boxeadores. Entonces vos no sabés a lo que le estás apostando. Vos simplemente, yo te digo, mira, tal boxeador paga 1,40, pero vos no sabés si el que paga 1,40 es Tyson o la Mole Mole. ¿Me explico? No tenés idea de si es un boxeador bueno o es un boxeador malo. Y por lo tanto, no sabés si la apuesta que yo te estoy ofreciendo es una apuesta buena o una apuesta mala. Yo te digo, si ganás vos, ganás 100. Si sale mi lado, gano 200. ¿Es una buena apuesta o es una mala apuesta? Depende. ¿Qué estamos tirando? ¿Una moneda? Es 50-50 la probabilidad. O estamos tirando dados, porque si no, lo que elegiste vos es una en 6 la probabilidad. Entonces, acá hay incertidumbre radical. No tenemos la menor idea de cuáles son las probabilidades hacia adelante. Y como no sabemos cuáles son las probabilidades hacia adelante, es muy difícil tomar decisiones. Así todo hay que decidir. Ustedes tienen que tomar por acción o por omisión. Siembro, no siembro. La plata que me sobra, ¿la invierto en esto o no la invierto en esto? Dentro de las opciones que recién comentaba Leonardo, que tenía como alternativas inclusive dentro del grupo. Entonces, acá hay, el segundo agregado es, ya cayó un meteorito, y arriba del meteorito ese hay mucha incertidumbre radical respecto de cómo sigue. Es decir, no tenemos la menor idea de cómo va a seguir. Y cuando ustedes observan el tipo de shock que acaba de ocurrir, es un shock de 4 olas, de 4 olas. La primera ola es el meteorito, no podemos hacer nada contra el meteorito, es un shock de oferta, lo que en economía llamamos un shock de oferta. Sea que se enfermó la gente y se hundió la producción porque se enfermó la gente, o sea que el país entró en cuarentena y entonces se paró la economía por decreto del gobierno, donde haya sido, lo cierto es que el PBI del mundo se cayó 40%, voy a repetirlo, 40%, nunca en la historia pasó esto, 40% se está cayendo cada día de cuarentena. O sea, de los 100 que podríamos haber producido hoy en Argentina se produjeron 60. Perdimos 40 por la cuarentena y estamos perdiendo 40 con cada día de cuarentena. En Estados Unidos ya calculan que todo el trimestre que estamos transitando, la economía va a caer en ese país entre el 35 y 40%. Ahora les voy a mostrar algunos números del mundo. Ese es el primer shock, el shock de oferta brutal. Se contrajo la economía automáticamente por eso. Cayó un meteorito y se rompió un montón de la actividad económica. Pero arriba de eso hay un segundo shock, y el segundo shock que está arriba de eso es un shock de demanda, de ingresos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un montón de gente que como la economía está parada, no está generando ingresos. Y toda esa gente, el trabajador autónomo, el que conduce un taxi, el que tiene un comercio y lo tiene que tener cerrado, el industrial que tiene que tener la planta parada, toda esa gente no está generando actividad y como no está generando ingresos no va a poder consumir ni invertir en los próximos meses. Entonces sabemos que se viene y ya está ocurriendo una caída profunda en los niveles de consumo y en los niveles de inversión que no tienen que ver con que cayó el meteorito, con lo que rompió el meteorito. Eso ya pasó, el meteorito rompió el 40% de la actividad. Arriba de eso viene la segunda ola, el shock de demanda que les estoy hablando, porque la gente tiene menos ingresos. En tercer lugar, por culpa de la combinación de las dos olas anteriores,
buena parte de las empresas que eran parte del microclima de la Argentina, del ecosistema productivo de la Argentina, quedan destruidas y ya no pueden volver a arrancar, inclusive aunque se recupere todo y aunque mañana el presidente anuncie, señores, le ganamos al virus, se terminó la cuarentena, así todo hay un montón de sectores que ya bajaron la persiana y que después de haber estado un mes parados no pueden arrancar más. Por ejemplo, pienso en muchas concesionarias de autos de medianamente pequeñas, que no sean tan grandes y no tengan tanta espalda y que ya saben que tienen el año perdido y no van a vender nada el resto del año. Pienso en un productor teatral que tiene un teatro o tiene un cine y entonces ya sabe que nadie se va a meter dentro de un cine por más que levanten la cuarentena en los próximos meses y por lo tanto ya tiene perdido el año y ya baja la persiana y verá el año que viene si arranca, digamos. Y entonces esa es una tercera ola. Se cayó la producción por el efecto colateral de las dos olas anteriores en un montón de sistemas que no aguantan. En un montón de partes, yo digo que la economía va rompiendo tejido productivo con cada día de cuarentena que pasa. Y buena parte de ese tejido productivo que se rompe se podrá rehabilitar en los próximos meses y otra parte no. Es como cuando tenés una lesión y estás mucho tiempo internado con un yeso puesto y cuando te sacan el yeso el tejido muscular no está más, desapareció. Y acá pasa lo mismo con el tejido productivo. Y buena parte de esas empresas que se caen en la tercera ola también dejan de pagar salarios, dejan de comprar a los proveedores, etc. O sea que del otro lado del mostrador hay un montón de perceptores de ingresos, de asalariados, de proveedores, etc., que se quedan sin ingresos también. O sea que hay una cuarta ola de demanda de gente que se queda sin ingresos por la tercera ola, que fue la caída del sector productivo que no resistió todos estos shocks. O sea que hay cuatro shocks de un punto en la economía donde nosotros estábamos parados prácticamente, perdón, me fui para atrás, estábamos parados prácticamente en el primer punto de equilibrio por acá y nos fuimos a este punto de equilibrio que tenemos más acá, que les estoy mostrando con el cursor, prácticamente la economía va a perder la mitad de la producción de la economía durante el tiempo que dure esta cuarentena. Entonces, es un shock fuerte. Y sabemos, y hay muchas herramientas de la economía para enfrentar los shocks de demanda. Todas las políticas que está haciendo el gobierno esencialmente tienen que ver con sostener la demanda, que no ocurra esta segunda ola de demanda que estamos viendo, y por lo tanto va a ocurrir más en Argentina porque el gobierno tiene menos potencia para esa política, y va a ocurrir menos en Estados Unidos porque el gobierno tiene más potencia en Estados Unidos o más potencia en Europa para frenar esa segunda ola, pero nada podemos hacer con la primera ola. Con el primer shock de oferta, por más que sea la economía de Estados Unidos, con todo el poder que tiene, no puede frenar eso. Y las políticas monetarias y fiscales que estamos viendo tienen que ver con esto. La política monetaria tiene que ver con la tercera ola, que no se funda ninguna empresa. Lo dijo Macron, dijo en Francia no va a quedar ninguna empresa en la lona por esto. Voy a poner toda la plata que sea necesaria para que no se funda ninguna empresa. Y lo mismo dijo en Estados Unidos Trump, acá hay, la Reserva Federal dijo financiamiento ilimitado, agarren la que quieran a tasa cero. No les cobramos nada, después ven cómo pagan. O sea, tasa cero quiere decir eso. Quiere decir, después ves cómo pagás. Si podés me pagás el año que viene, si no el otro. Total, la deuda no crece, tasa cero. Esencialmente, tasa cero, acá el punto central que te está diciendo tasa cero, es financiamiento ilimitado para todo el mundo. Y eso es evitar que ocurra la tercera ola de la cual hablábamos recién, evitar que se caigan empresas por esta crisis. Entonces, del primer shock para acá, la política fiscal y monetaria pueden evitar mucho. Pero el primer sacudón fuerte de la economía, que nos lleva para atrás, a este primer punto de equilibrio que tengo acá, ese sacudón, que es el meteorito que cayó, no lo podemos parar con nada del mundo. Para peor, y en comparación con otras crisis anteriores, cuando uno mira lo que pasaba, por ejemplo, esta no está acá en el eje de acá, es mi error, tendría que estar en el año 2009, esta es la crisis del 2009. Cuando uno mira lo que pasó, por ejemplo, en China, en la eurozona que está en rojo y en Estados Unidos que está en negro, uno ve que en manufactura se cayó la actividad en todos lados. Es decir, la crisis del 2009 fue una crisis del sector industrial, en todo el mundo, en China, en Estados Unidos y en la eurozona. Pero la crisis de servicios no. La crisis de servicios, por ejemplo, acá no tengo la línea esta para esta crisis, pero la crisis que sigue es esta. Esta es la crisis del 2009 acá, perdón, no, esta es la crisis del 2009, solamente tuvo una caída fuerte en la eurozona en servicios. En China no había caído nunca la actividad del sector servicios. Por primera vez en los 35 años que hay datos para China, cayó la actividad del sector servicios fuerte durante la cuarentena, porque claro, por la fuerza cae. Porque están cerrados los restaurantes, porque están cerrados los cines, porque están cerrados todos los lugares donde se puede proveer algún tipo de servicio. Entonces, esta es una crisis distintiva respecto a crisis anteriores, porque no cayó solamente el sector de manufacturas,
se derrumbó también el sector de servicios. Nunca había pasado, por lo menos nunca en los últimos 35 años en el mundo habíamos tenido una crisis de esta magnitud. La discusión hoy en el mundo es si esta crisis tiene forma de B corta o qué tipo de letra hay atrás de esta crisis, ¿no? ¿Por qué? Estas son las proyecciones de dos de las principales consultoras para Estados Unidos, Morgan Stanley en el panel de la izquierda, Goldman Sachs en el panel de la derecha. En los dos casos, en los números que les decía yo hoy, la economía cae 37-38% prácticamente en el trimestre, pero lo que calcula, por ejemplo, Morgan Stanley es que el trimestre que viene va a crecer 20,7 y el otro trimestre 15,9. Quiere decir, no llega a recuperar todo lo que perdió acá, no va a llegar a recuperar todo en el año, va a terminar abajo el año, ahora voy a mostrarle el número del año, va a terminar alrededor de 5% abajo en el mundo, pero no va a ser parejo todo el año la debacle. La debacle es muy fuerte en el trimestre este, y ya en el trimestre que viene la economía se empieza a recuperar. Y una cosa muy parecida ve la gente de Goldman Sachs acá, con la particularidad de que la barra, acá lo que descompone Goldman Sachs en los componentes de cada una de estas olas que les contaba yo, la barra verde esta de acá, digamos, el shock verde este de acá tiene que ver con el aporte que hace el Estado. Y el aporte que hace el Estado contrabalancea el shock y por eso evita que la caída sea más pronunciada y ayuda a la recuperación en el trimestre que viene. Pero piensen ustedes que en los países más subdesarrollados como nosotros, sin posibilidad de hacer política fiscal expansiva, sin posibilidad de hacer política monetaria expansiva, donde no hay moneda y no hay fisco prácticamente, no hay recursos fiscales, no hay posibilidad de endeudarse, esta barrita verde que estamos viendo acá es muy flaquita acá. Y como es muy flaquita la barrita acá la caída de la B corta es mucho más pronunciada y la salida de la B corta es mucho menos pronunciada también, está por verse la salida de la B corta. No va a ser tan fácil en Argentina la salida de la B corta. Este es un problema. En el mundo se están preparando para una crisis con rápida recuperación a partir del tercer trimestre. Esto puede ser muy importante para la determinación de los precios de los commodities, sobre lo cual voy a hablar ahora en el tercer trimestre, pero para Argentina es bastante poco probable este escenario de recuperación rápida. Fíjense los números que tenemos acá. Tenemos prácticamente caídas brutales en todo el mundo, más en comparación con lo que se esperaba que ocurriera. Fíjense, se esperaba que el mundo creciera 2,6% antes de que pasara esto y ahora se espera que va a caer 2,8%. O sea que esencialmente hay 5,4% de caída por culpa del shock este. En el caso de Argentina, 5,7%, ya perdí el cursor del lugar, acá está, 5,7% caída de la economía argentina. Es una de las economías que más cae en el mundo. Y yo creo realmente que esta medición que hace la gente, este es un cálculo del Instituto de Finanzas Internacionales, creo que este cálculo, que es el último que mostraron, se está quedando corto. Muy corto se está quedando, porque no tiene en cuenta los efectos de segundo orden de los cuales estaba hablando yo recién, y cuando uno mira los datos de Argentina, ahora les voy a mostrar algunos números de Argentina, son realmente escalofriantes del impacto que está teniendo la crisis ahora en este corto plazo en Argentina. Claro, hay 4 canales a través de los cuales la crisis finalmente va a pegar en Argentina. Primero el canal propiamente dicho, que tiene que ver con el canal de la propia crisis, ¿no? Pero arriba de esa crisis concreta, del meteorito del cual estamos hablando y de que está parada la economía nuestra por culpa de la cuarentena y todo lo demás, arriba de eso recibimos contagio de todo lo que está pasando en el resto del mundo por 4 canales, que son estos 4 canales que estoy planteando acá y que ahora voy a pasar a recorrer canal por canal. Pero centralmente se derrumbaron los flujos de capitales, subió el riesgo país en todo el mundo, sobre todo para nosotros también. Hay devaluaciones por todos lados y nos van a afectar esas devaluaciones también, ahora lo vamos a discutir, y los precios de los commodities, por supuesto, también, que son unos temas que les interesan más a ustedes. Los precios de los commodities también se vieron golpeados con algunas particularidades. Y esa particularidad esencialmente tiene que ver con que el precio de la soja está relativamente estable a pesar de lo que pasó en el mundo. Miren el panel que tengo acá, uno dice, bueno, sí, la soja tuvo mejores momentos. Ahí bueno, hay uno, perdonen, pero me olvidé de silenciar a uno que entró tarde y justo se estaban peleando. Estas son las cosas que pasan con la plataforma esta. Alguno tenía el micrófono abierto. Muy bien. Anécdota, no pasó nada acá.
Entonces les decía, la economía, cuando uno mira la soja, este es el precio por bushel, entonces son centavos de dólar acá y por bushel, no importa la relación, pero quiero decir, tuvo mejores momentos a principios de año, llegó a tocar 950 prácticamente bushels acá, y ahora cayó por la crisis, pero no tuvo el derrumbe que tuvo el petróleo, que están viendo acá. Y que encima tiene la particularidad de que todavía no vimos todo en el caso del petróleo. Aparentemente todavía no vimos todo. Se cayó 30% la demanda mundial de petróleo. Y recién hubo un acuerdo cerrado en la OPEP que le costó cerrar a México, y que finalmente Trump le dijo a México, te voy a poner la plata que necesitas para también recortar vos, para bajar 10% la producción. Y entonces la consecuencia central de todo esto es que está sobrando petróleo en el mundo. Y como las destilerías siguen produciendo, entonces, y siguen generando, bueno, la verdad que no hay dónde meterlo. Lo que vimos ayer, esta cuestión prácticamente increíble, inverosímil, de un barril de petróleo, te pagaban a vos para que te quedes con el barril de petróleo, te pagaban $13, ya no tenías ni que comprarlo, el precio se derrumbó tanto ayer que ya era prácticamente negativo el precio, menos $13 llegó a costar. Era un contrato de futuro, centralmente gente que se había comprometido a comprar con entrega una cantidad determinada de petróleo, y que cuando llegó el momento de recibir ese petróleo no lo podía recibir y tuvo que deshacerse de los contratos esos, tuvo que salir a vender los contratos a cualquier precio y en un momento del día a vender a punto tal que te tuvo que pagarle a otra gente que aceptara, que tuviera alguna capacidad excedente, que aceptara quedarse con ese petróleo en algún lugar porque no tenían manera de colocarlo en ninguna parte. Así que ¿se combinó? Se combinó el derrumbe de la demanda, no tenían forma de venderlo, no hay demanda mundial para ese petróleo, entonces no lo podían subir a un barco y decir, te lo vendo. De hecho, está circulando por las redes sociales una foto de todos los barcos cargueros llenos de petróleo en el mundo, que no tienen más capacidad. Está lleno todos los barcos petroleros del mundo y llenas todos los depósitos de petróleo que hay en el mundo. Entonces, se produce un barril y o hay alguien que lo consume ya o hay que tirarlo. Y esencialmente ese es el precio del barril derrumbado que vimos. Por supuesto, yo estoy mostrando acá el precio del barril Brent para mostrar lo que pasó esencialmente en Europa, que se derrumbó también el precio del petróleo y se derrumbó en todo el mundo, y para aislarlo del efecto anormal que tuvo el mercado de futuros ayer en Estados Unidos, que les estoy contando, el barril de petróleo negativo. No vamos a un mundo del precio del petróleo negativo de manera sostenida, pero sí vamos a un mundo del precio del petróleo muchísimo más barato. Estaba a $70 hace muy poco, como pueden ver ahí, y ahora ese petróleo que estaba a $70 de golpe está volando. Y además hay una relación bastante interesante, depende de cuál sea el commodity que estamos analizando, porque si bien en el mundo estamos del lado correcto, porque estamos vendiendo commodities agroalimentarios, que son commodities que en general están bastante aislados del shock en el mundo, porque finalmente la gente tiene que comer, y entonces, por más que se pare el mundo, los commodities alimenticios no sufren tanto, sí sufren de rebote porque hay buena parte de esos commodities que también entran en la matriz energética con los biocombustibles, con el biodiesel, etcétera, con los distintos tipos de combustibles basados en granos. En particular, cuando ustedes empiezan a ordenar la matriz de correlación entre precio del petróleo y precio de los granos, van a ver que esa correlación es mucho más alta en maíz y mucho más baja en trigo, y esto es exactamente lo que estamos viendo en el gráfico de acá. Es una correlación altísima en maíz y le está pegando, y la baja del precio del petróleo le pegó al precio del maíz. Ok, de vuelta, no le pegó tanto como el petróleo, pero le pegó. Hay una correlación entre el derrumbe del petróleo y el precio del maíz. 40% de corte hay en Estados Unidos con combustibles basados en el maíz, y entonces eso obviamente impacta en el mercado del maíz, no así en el mercado del trigo. Y por lo tanto, el mercado del trigo de alguna manera está exento de todo esto que está pasando, y entonces, les decía, entonces, como ven, retomamos acá, disculpen la interrupción, pero teníamos el tema este técnico que quería resolver. Como ven, entonces, vuelvo al análisis este que hacía, todavía no vimos todo el impacto en el sector energético, esto obviamente le pega de lleno sobre todo a los precios de los commodities energéticos, pero también le pega a los alimenticios que están vinculados con los energéticos, empezando en esa matriz por el maíz, y en el que menos le pega es en el trigo, en la otra punta, el que tiene menos correlación con los precios de los combustibles internacionales, y por eso
en el momento en el cual se cae el petróleo en todo el mundo, el precio del trigo, sin embargo, sigue para arriba, ¿no? Y ese es un dato no menor en este momento. El segundo de los canales por el cual, les decía yo, pega fuerte el shock es el canal de la salida de los capitales. El canal de salida de capitales es brutal. Estamos teniendo, ustedes lo están viendo acá, cada una de las crisis, para que ustedes se den una idea. La crisis del 2009 es la barrita, la línea celeste esta que tengo acá. Durante el 2009 tuvimos una salida de capitales en todo el año de casi 25.000 millones de dólares de países emergentes. Los capitales fueron esencialmente a buscar cajas de seguridad. ¿Qué son cajas de seguridad? Bonos del Tesoro norteamericano, bonos del Tesoro europeo. Todos pagan tasas negativas. El bono del Tesoro norteamericano hoy estaba pagando 0,59 contra una inflación de 2%, esa es tasa negativa. Los bonos del Tesoro, los bonos franceses o alemanes o bonos de países nórdicos están pagando tasas nominales negativas inclusive. Y cuando uno mira eso no lo puede creer. Y una tasa nominal negativa, básicamente, como decía yo recién, es una caja de seguridad. Es decir, lo que está ahí pagando el mercado es lo mismo que cuando vos pones plata en una caja de seguridad, y cuando vos pones plata en una caja de seguridad te cobran a vos para poner la plata, no te pagan nada, y eso es esencialmente lo que estamos viendo, lo que estamos viendo acá en este momento. Pero miren la salida de capitales que estamos viendo nosotros en esta crisis, que es la barrita negra que tenemos acá. En las semanas que van de crisis, ya tuvimos 100.000 millones de salida de capitales. 100.000 millones de salida de capitales. Eso quiere decir que los capitales están saliendo 4 veces más fuerte de lo que salieron en la peor crisis que habíamos tenido hasta ahora, que era la crisis del 2009. 4 veces más fuerte están saliendo los capitales a una velocidad espectacular. Y cuando salen los capitales, obviamente presionan las monedas locales, porque se van de inversiones que tienen en los países en la moneda local a buscar la caja de seguridad de los bonos del Tesoro norteamericano, o la caja de seguridad de los bonos europeos. Entonces, fíjense el flujo de los últimos 2 años que teníamos acá en la filmina de la derecha, en el panel de la derecha, las salidas de capitales que habíamos visto, ninguna fue de la magnitud brutal que vimos ahora. Pero la buena noticia es que cuando ustedes miran el final del gráfico van a ver que buena parte de esa salida de capitales se dio vuelta en la última semana. Es decir, parece ser en el mundo que la huida de capitales masiva, del pánico generalizado, de los grandes capitales saliendo de los países emergentes y volando a los países del primer mundo se frenó y se dio vuelta. Y otra vez volvimos a ver pequeños, pero volvimos a ver ingresos de capitales en la última semana, y eso es una buena noticia para las monedas emergentes. Eso quiere decir que las monedas emergentes pueden haber pasado su momento de mayor estrés. Si estas devaluaciones brutales que vimos en todos los países y que voy a repasar ahora en algunos casos, probablemente ya hayamos visto lo peor de las devaluaciones, porque por lo menos en lo que tiene que ver con el shock de la salida de capitales, ese shock ya no empuja más, y eso es una buena noticia. Claro, ese shock de salida de capitales también salió de los bonos de los países emergentes, y al salir de los bonos de los países emergentes, la prima de riesgo de todos los países emergentes voló por las nubes, con particular dureza en algunos casos de países que están más afectados por este shock, que obviamente son los petroleros. Cuando uno habla de países petroleros, en general piensa en Arabia Saudita y Rusia, pero acá tenemos en América Latina México, que es uno de los petroleros principales del mundo, ni hablar Venezuela, que ya estaba en la lona y ahora queda bajo la lona, Colombia, Ecuador y Brasil también, como exportador importante de petróleo. Entonces, todos esos países fuertemente afectados, y por eso en esos países las devaluaciones han sido, el tipo de cambio del dólar aumentó en todos esos países entre 25 y 30% desde principios de año. Así, un aumento bastante grande del tipo de cambio. Y Argentina, de manera interesante, todavía no se adaptó a eso. Ahora me voy a meter en ese tema en un ratito. Entonces, obviamente, como todos esos países se ven fuertemente afectados por la crisis esta, y los ingresos fiscales del gobierno de México, del gobierno de Colombia, del gobierno de Ecuador, ni hablar del gobierno de Venezuela, ni hablar del gobierno de Bolivia, y también del gobierno de Brasil, por supuesto, dependen mucho del petróleo. Entonces, el mundo, los que ponen la plata donde ponen la boca, los mercados, ya están anticipando que esta gente no va a poder pagar la deuda, o va a tener problemas para pagar la deuda, o va a tener que hacer algún tipo de reestructuración. Y entonces están saliendo en manada desde los bonos de esos países emergentes,
y el riesgo país de esos países que estaban en promedio, los globales, la mayoría de los emergentes, apenas por debajo de los 300 puntos de riesgo país, y los emergentes latinos apenas por arriba de 300 puntos de riesgo país, saltaron casi a 600. Es decir, duplicaron el riesgo país. Claro, a nosotros nos pasó lo mismo, nada más que nosotros teníamos 2.000 puntos de riesgo país y saltamos a 4.000 puntos de riesgo país. Con la particularidad de que encima acá estamos en el medio de un canje de deuda. Entonces este riesgo país que había caído, miren, esto, la presentación la hice ayer, cuando había bajado el riesgo país, porque había caído bien el dato de que el gobierno, la propuesta de canje del gobierno había caído bastante bien en los acreedores, y hoy nos enteramos off the record a la mañana por una primicia que después la confirmamos con el Ministerio de Hacienda, o el Ministerio de Economía, que el gobierno no va a pagar el vencimiento de mañana vencen 500 millones de dólares de 3 bonos, no lo va a pagar, porque aspira a que esos bonos también caigan en la renegociación y por lo tanto no los quiere pagar, y entonces ya al no pagar ese vencimiento, ya el mercado empieza a dudar de si va a ser tan atractivo el canje que propone el gobierno, si le va a convenir o no, y si lo va a terminar aceptando o no. Entonces, hoy de vuelta el riesgo país coqueteando por arriba de los 3.800 puntos, saltó de vuelta por culpa de que cambió la actitud del gobierno. Insisto, el viernes hizo la propuesta de canje de deuda que parecía razonable y el mercado subió el viernes y el lunes, y hoy ya el mercado le dio la espalda porque el gobierno directamente decidió no pagar el próximo vencimiento de mañana, contrario a lo que le convenía. Pero bueno, lo discutimos en todo caso en las preguntas, si hay algún lugar para las preguntas. Yo les decía, la brutal salida de capitales de los países emergentes que vimos, la salida de los bonos de los países emergentes que vimos, lo complicado que se ponen las cuentas corrientes de los países emergentes que son petroleros centralmente por el derrumbe del commodity principal que tienen para exportar, obviamente hizo saltar los tipos de cambio en toda la región. Acá tenemos los dos principales socios comerciales argentinos de la región, que son Brasil y Chile. En tercer lugar, Colombia, y ustedes ven que el recorrido es esencialmente el mismo, es decir, todas las monedas. Chile ya venía bajo ataque todo el año pasado por toda la incertidumbre política que tenía, que lo había dominado un poco sobre fin de año, y otra vez el dólar también subiendo en Chile, subiendo en Brasil. Hoy de vuelta, acá tengo la cotización de ayer, que estaba 5.23 de antes de ayer, perdón, del viernes, terminó 5.31 ayer, hoy es feriado en Brasil, pero terminó 5.31 ayer la cotización del dólar en Brasil, entonces también calentito el dólar. Y esto sí que es un problema para Argentina, digamos, también, ¿no? Porque alguno me podría decir hasta ahora, bueno, zafamos con lo de los commodities, porque estamos en commodities agropecuarios y la mayoría es soja que está en el medio de esa matriz de correlación con el petróleo, algo le pegó pero no tanto, zafamos por el lado de los commodities. Zafamos por el lado de salida de capitales, porque igual no había capitales privados en Argentina, había muy poco, ya se habían ido, entonces zafamos, no hay mal que por bien no venga, estábamos aislados del mundo, pero no zafamos del shock que le pasa a todas las monedas regionales, el canal de la devaluación global. De este canal no zafamos, porque, digamos, si todos los países de la región empiezan a devaluar, entonces nuestro tipo de cambio queda completamente desalineado. Vamos a verlo a eso concretamente en la próxima filmina. Fíjense el tipo de cambio real de la Argentina. El tipo de cambio real de la Argentina centralmente es la línea negra que teníamos acá. Ese tipo de cambio real con Argentina estaba, como ustedes pueden ver, obviamente, esperen que corro la ventana del chat acá porque si no, no veo yo la pantalla. Ese tipo de cambio real comparado con el momento en el cual le tocó asumir, si quieren, a Alberto Fernández en este punto de acá, o comparado con la salida del cepo acá. Este dólar de antes de salida del cepo era el que le parecía muy barato a Alberto Fernández, ¿se acuerdan? Bueno, hoy está el dólar en el mismo lugar en términos de tipo de cambio real. O sea, la competitividad cambiaria de la Argentina hoy es esencialmente la misma que la que tenía Argentina antes del cepo, del cepo y antes de las PASO, antes del derrumbe de los mercados del día de las PASO del año pasado. O sea, estamos en el mismo nivel de tipo de cambio que al propio presidente que hoy gobierna le parecía insostenible en el mes antes de que le tocara ganar las elecciones. Y cuando lo miramos con Brasil es peor todavía la situación, porque el tipo de cambio real con Brasil, que es la línea celeste que tengo acá, esto es Brasil, la línea celeste está muy por debajo inclusive del tipo de cambio que teníamos antes de las elecciones del año pasado, cuando para el presidente el tipo de cambio ya era insostenible. Y hoy el tipo de cambio está muy por debajo de ese nivel, está un 20% por debajo del tipo de cambio real del que había en ese momento. O sea que el tipo de cambio
real argentino, obviamente estoy hablando del dólar oficial, quedó completamente atrasado. Claro, ¿por qué el gobierno no deja que el tipo de cambio real acompañe en Argentina la devaluación de las monedas de la región? Porque hay cierta expectativa de que la devaluación esta de las monedas de la región es exagerada. Es decir, ¿a qué aspira el gobierno? Bueno, hay una especie de overshooting, de sobrereacción. El mercado está sobrereaccionando a esta pandemia. Si pasa esto dentro de un mes y vuelve la normalidad, buena parte de las monedas de la región se van a calmar un poco. Algo de la sobrereacción va a bajar. Qué sé yo, el dólar en Brasil no va a valer 5,30, va a valer 4,70. Un poco más de los 4 que valía en noviembre, pero bastante menos de los 5,31 que vale ahora. Entonces no dejemos que corra el dólar en Argentina, porque después no podemos remontar ese barrilete. En Argentina remontar el barrilete después del tipo de cambio cuesta bastante y te genera más inflación, etcétera, un problema más grave. Entonces, el gobierno de alguna manera se la juega a aguantar el dólar ahora y a esperar que después de que esto pase, los tipos de cambio de la región se calmen un poco. Una parte de ese salto que vimos en los 3 gráficos anteriores se calme, entonces el gobierno no esté forzado a devaluar tanto. Pero ineluctablemente algo va a tener que hacer, algo va a tener que devaluar. Y acá la discusión es si nos vamos a levantar un día y el gobierno corrió 10 mangos el precio del dólar oficial, o si esto va a ocurrir gradualmente. Lo que quiere hacer el gobierno hasta ahora es que ocurra gradualmente. 70 centavos por semana, 1 peso por semana, digamos tranquilito, durante 20 semanas, y vamos acomodando el precio del tipo de cambio oficial, y eso es esencialmente lo que está aparentemente haciendo hoy el gobierno. Claro, hay un antecedente que es que fines del 2013, muchos se van a acordar, Kicillof asume, ministro de Economía, quiso hacer una cosa muy parecida de microdevaluaciones para ir corrigiendo el tipo de cambio, y el mercado se lo llevó puesto. Entonces, y después tuvo que devaluar medio de golpe en enero del 2014, muchos se acuerdan de ese momento. Podría ser que el gobierno tenga que devaluar más de golpe después de que pase la pandemia o en los próximos meses, puede ser, pero ineluctablemente va a tener que acompañar y converger a los tipos de cambio del resto de la región. Esto es algo que parece difícil de evitar, digamos. La última vez que hubo un salto muy fuerte de un tipo de cambio de la región y nosotros no nos acomodamos, nos llevó puesto. Fue la crisis del 98-99, cuando devaluó Brasil en el 99, fue el final de la convertibilidad en Argentina, digamos, no quedó mucha chance de resistir en ese momento. Los que son más grandes se van a acordar bien de lo que les estoy diciendo. Obviamente sí ajustó el contado con liquidación. Cuando miran el tipo de cambio paralelo en Argentina, que es el que está en naranja acá, en el gráfico de abajo, el contado con liquidación, obviamente el contado con liquidación sí pasó los 100, y encima acá hay un condimento más que complica el análisis de lo que pasa en el mercado del dólar paralelo, y es que ustedes saben que hay una simetría en el mercado del dólar paralelo. Estoy hablando del dólar paralelo legal, del contado con liquidación o del dólar bolsa. En ese mercado yo puedo entrar de manera instantánea, pero para salir necesito un estacionamiento de 5 días en la intemperie, y hay gran probabilidad de granizo. ¿Me explico? Para entrar yo no hay ningún problema, es una operación de bonos, tengo los pesos, compro un bono que está en pesos, ese bono que está en pesos también se puede vender en dólares, lo vendo en dólares en el instante y automáticamente tengo los dólares en la cuenta. En una cuestión de minutos yo pasé de pesos a dólares al tipo de cambio de contado con liquidación. Ningún problema, pagué dólares de 104 pesos, 105 pesos, el precio que salga en ese momento. Pero el problema es que el mercado ese se está quedando sin oferta en las últimas semanas, porque para hacer la oferta en ese mercado, o sea, para vender dólares en ese mercado, yo necesito hacer la inversa. Yo necesito con los dólares comprar el bono que está nominado en dólares, venderlo en pesos y salir. Pero esa operación de comprarlo en dólares hasta que lo vendo en pesos, hay un estacionamiento, me tengo que quedar en el bono en dólares durante una semana. Y como me tengo que quedar durante una semana en el bono en dólares, y en el medio de esta semana, como dije recién, está anunciado granizo, y yo estoy en la cochera sin techo, digamos, y ese granizo ¿cuál es? Y es el canje de deuda. Argentina está haciendo un anuncio de canje de deuda. Toda la semana pasada no hubo nadie que vendiera dólares en el mercado de contado con liquidación ni en el mercado de dólar neto. Porque nadie quería quedar entrampado en ponerse en un bono en dólares que el viernes anunciaran una propuesta muy agresiva y que ese bono perdiera 20% en un día. Y si bien eso no pasó y finalmente alguien podría decir, bueno, vuelve un poco la oferta esta semana, todavía hay inestabilidad. El vencimiento de mañana que no se va a hacer, eso va a hacer caer el precio de los bonos, ya lo hizo caer hoy.
en los próximos días la actitud de Argentina respecto de si mejora o no mejora la oferta, etcétera, etcétera. Quiero decir, va a haber un mes en el cual va a haber inestabilidad en el mercado del dólar paralelo, inevitablemente. Es muy difícil de evitar esto. Hay demanda en ese mercado, no hay oferta. Y eso evidentemente es un problema. Ok, cuando uno mira el conjunto de las medidas del gobierno, en general el conjunto de las medidas del gobierno son razonables. El problema es que se quedan cortas. Es decir, todas las medidas del gobierno se quedan cortas. Esto que comenté yo más temprano que estaba haciendo el mundo, de pegarle con las dos grandes armas que tiene la política económica, son la política fiscal y la política monetaria. Para la política fiscal necesitas financiamiento y para la política monetaria necesitas moneda. Y Argentina no tiene ninguna de esas dos cosas. Y encima, tampoco tiene canales de transmisión de la política económica dinámicos, no tiene. Entonces, hay una burocracia espantosa en el Estado, y esa burocracia espantosa hace que del anuncio de las medidas hasta la implementación de las medidas, del dicho al hecho, acá hay un larguísimo trecho. Para muestra basta un botón. ¿Hay alguno de ustedes en la sala que haya cobrado el reembolso correspondiente a lo que se acuerdan cuando el gobierno anunció el cambio en las retenciones en la soja, y que entonces los productores que produjeran menos de X cantidad de toneladas iban a recibir el desembolso ese? Bueno, ¿alguien lo vio, muchachos? No lo vio nadie, al desembolso ese, no lo vio nadie. Cosa que era obvia, ya sabíamos que no lo iba a ver nadie, ¿no? Ya muchos lo habían anunciado, que era obvio que no lo iban a ver nadie. En el último pedido que le hizo la gente de una de las agrupaciones que reúne productores al gobierno, le dijeron, no, lo que pasa es que el funcionario que tiene que agilizar esto está sospechado de coronavirus haciendo una cuarentena en el Congo. No se sabe dónde está el tipo, pero cuestión que no veremos eso. Entonces, y eso es una muestra de un botón. El resto de la política pública del Estado pasa lo mismo. El Estado puso 350.000 millones de pesos de liquidez para que pase lo mismo que dijo Macron en Francia, que ninguna empresa cierre porque se quede sin liquidez. Vamos a poner toda la liquidez para las pymes. Y solamente le tomaron 70.000 de esos 350.000 que puso. ¿Y por qué le tomaron solamente 70.000? No porque no quisieran, sino porque esencialmente te pedían hasta análisis de orina para darte eso. Entonces, y era muy lento el mecanismo de los bancos, y el propio ministro de Producción, con una declaración increíble, se enojó con los bancos. Se enojó con los bancos y dijo que nosotros hicimos la política, acá están los 350.000 millones que vamos a poner nosotros, acá están, pero bueno, no los dan los bancos, ¿no? Como si la mitad de la banca en Argentina no fuera banca pública, y el banco más importante en Argentina no fuera Banco Nación, y él no fuera de alguna manera responsable, no es ministro, tendría que tener un poco de peso sobre el presidente del Banco Nación, mínimo como para llamarlo y decirle, mira, una de dos, o en 24 horas está la línea para las empresas, o en 48 horas presenta tu renuncia, porque no seguís más. Entonces, el ministro quedó como comentarista de la situación. Entonces, los paquetes de medidas van en el camino correcto, pero se quedan cortos. A los monotributistas, que son los principales que se quedaron sin ingresos, y a los autónomos no los cubrió. Recién ahora salió una línea de financiamiento, tasa de interés cero, para monotributistas y para autónomos, pero también veremos cómo es la implementación. Porque aparentemente te cargan saldo en la tarjeta de crédito, podés girar con la tarjeta de crédito a tasa cero, pero nadie sabe cómo hay que escribir la tarjeta de crédito, los límites. Bueno, entonces, digamos, finalmente la medida del gobierno arranca con buen tino buena parte de la medida del gobierno, pero son muy poco potentes, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de la caída. Y cada día que pasa de cuarentena es más difícil para el gobierno esto. Más difícil para el gobierno, con cada día que pasa de cuarentena, el panorama es un poco más complicado. Y acá entonces aparece la pregunta hacia adelante, como que va a tener que resolver ahora el gobierno, que la está discutiendo ahora porque lo tiene que anunciar en pocos días, qué va a pasar a partir del día 27. Es decir, cuando uno mira el objetivo del gobierno, el gobierno entró en cuarentena, como en buena parte de lugares del mundo, con el argumento que ahora ya todos nos aprendimos de memoria, de que hay que aplanar la curva. Circuló un gráfico que vimos todos también, que era ese famoso gráfico con la curva de contagio, pero que estaba limitado por la capacidad del sistema de salud. Entonces, si la curva de contagio pasaba por arriba, desbordaba el sistema de salud, se nos morían como moscas los viejos. Esto era esencialmente lo que pasaba. Y fue lo que pasó en Italia, lo que pasó en España.
Y entonces el objetivo del gobierno es aplanemos la curva, achatémosla para que la curva pase por abajo de la capacidad del sistema de salud y no rebalse el sistema de salud. Bueno, la aplastamos completamente la curva. No solamente la achatamos, la aplastamos completamente la curva. Hace 3 semanas que la cantidad de casos por día son en promedio 100. 3 semanas. Y eso que estamos aumentando la cantidad de testeos. A pesar de que aumentamos la cantidad de testeos, la cantidad de casos de coronavirus diarios nuevos en Argentina crece a razón de 100 por día hace 3 semanas. Número más, número menos. Y cuando uno mira la cantidad de casos nuevos en la última semana comparado con la cantidad de casos nuevos en la semana pasada, hace casi también 20 días que sigue siendo la misma, que es el segundo gráfico que ven acá. Ese es el famoso RO del cual se habla tanto entre los epidemiólogos. Digamos, no se contagia más gente en Argentina a la velocidad que temíamos, obviamente por la cuarentena. Es decir, la cuarentena es un éxito. Funcionó muy bien desde el punto de vista epidemiológico. Controló la curva, no explotó nada, no pasó lo que temíamos, lo que vemos que pasó en otros lugares del mundo, zafamos aparentemente, pero a la misma velocidad exponencial se está cayendo la economía. Y entonces es como un falso dilema ahí, porque nadie en su sano juicio planteaba que no había que hacer la cuarentena. Es obvio, todo el mundo estuvo de acuerdo, es lo más razonable, había que asegurarse que no desborde el sistema de salud, pero hoy el sistema de salud quedó lejos de desbordar. Hoy está ocupando menos del 5% de las camas que se pensaba que iba a ocupar el coronavirus. Entonces, por ahí la discusión es si no hay lugar a partir de ahora para lo que se llama, y que parece ser que va a encarar el gobierno ahora, la cuarentena administrada. Esto de que por regiones o por actividades se empiece a abrir. Entonces, así como yo tengo actividades que no van a volver nunca, como un cine o un teatro o un lugar de alta aglomeración, un baile, una discoteca, un lugar de alta aglomeración de gente donde te tose un tipo y es una tragedia, por supuesto no va a volver, volverá en el verano, veremos. Pero tengo otras actividades, como por ejemplo la construcción al aire libre, que puede volver relativamente bien, pero también está la cuestión regional. Algunos dicen, me explicaban el otro día, el ministro de Salud acá de la ciudad me decía, bueno, está bien lo de la construcción que vos planteás, pero hay un problema con el transporte público. Efectivamente en la obra no se contagian los tipos, pero cuando se satura el transporte público se empiezan a contagiar en el transporte público. Y hay de hecho evidencia de que eso pasó en el mundo. Entonces, bueno, por ahí no puede volver la construcción en el área metropolitana de Buenos Aires, pero sí puede volver en la provincia de La Pampa. Sí puede volver en el interior de la provincia de Buenos Aires, sí puede volver en el interior de Córdoba, sí puede volver en provincias enteras que no tienen caso, Formosa, Catamarca. O en provincias que tienen muy pocos casos. Por ejemplo, se estaba discutiendo, hoy hicimos una nota en la radio con la gente del sector de producción de tabaco del norte de la Argentina, tiene más o menos, contrata hasta 100.000 trabajadores en los momentos pico, y que es un sector que está en provincia. Jujuy tiene 3 casos y hace como 15 días que no tiene ninguno nuevo, Salta tiene 5 casos, Misiones también creo que tiene 5 casos, digamos, son provincias que no tienen prácticamente casos, y entonces no tiene sentido tener actividades que se dan al aire libre paralizadas. Entonces ahí viene la sintonía fina del gobierno. Cómo empezar a permitir actividades que no me suman mucho a la capacidad de contagio, pero me suman mucho sí al PBI, y me permiten entonces empezar a recuperar la economía. Cuanto más rápido encuentre esta salida del gobierno, menos profunda va a ser la crisis en Argentina, más rápida va a ser más con forma de B corta va a ser la recuperación, más parecida a lo que va a ser la recuperación en el primer mundo, y por lo tanto menos efectos colaterales tendremos que sufrir acá en Argentina. Cuando uno mira los números concretos que yo les decía, les adelantaba de la actividad en Argentina, son realmente durísimos. Esperen que voy a habilitar 3 personas más que tengo acá que están pidiendo permiso para entrar. Los números son realmente durísimos. Por ejemplo, lo que están viendo acá, esto es ventas minoristas del sector comercial. Ventas minoristas caen en promedio 48%, pero se salvan por alimentos, porque el resto de los sectores caen entre 60 y 70%. Claro, los comercios están cerrados. Entonces, actividad comercial cayendo entre el 60 y el 70%. Actividad industrial, cuando uno mira el total de las industrias, la demanda de energía de CAME registró en las últimas semanas, después y antes de la cuarentena, comparado con la semana antes de la cuarentena. Que tampoco es que la industria venía volando, porque la industria venía bastante complicada en Argentina. Venía con un uso de capacidad instalada de 59%, o sea, venía media máquina. De esa industria que venía en media máquina, ahora queda la mitad nada más. O sea, la demanda de la industria hoy es 51% menos de lo que era la demanda de la industria
antes de la cuarentena. Y en algunos sectores es brutal. La industria de construcción cae 93%, parado completamente. No hay fabricación de ningún material de construcción. Industria textil, 83% abajo. Metal mecánica, 80% abajo. Y, automotriz, 73%. Automotrices particularmente graves, a un sector particularmente grave. ¿Por qué es complicado el tema de automotriz? Bueno, esencialmente porque todos los sectores de bienes durables de la economía, todos los sectores de bienes durables, electrodomésticos, muebles, autos, es el más importante de todos, arriba de las 4 olas estas que describimos, se van a encontrar con que cuando pase todo esto, cuando pase la tormenta y salga el sol, digamos, la gente lo último que va a hacer es consumir un bien durable. Porque la gente se gastó la plata que venía ahorrando para cambiar el auto, se la gastó para sobrevivir durante toda esta cuarentena que no tuvo ingresos. Con lo cual, y encima, todo el mundo sabe que estos son los meses de alta demanda de esa industria. O sea, la gente cambia el auto en enero, febrero y marzo, esencialmente son los meses que vos querés cambiar para tener el modelo nuevo. Nadie cambia en octubre, noviembre y diciembre. Entonces, ese es un sector que realmente tiene poca chance de arrancar, ya da por perdido el año, lo mismo que el sector de comercio vinculado al sector decía yo recién, de esparcimiento, donde hay grandes aglomeraciones de gente, cines, teatros, etc. Entonces, esta falsa dicotomía entre la economía y la salud, bueno, está dejando un tendal tremendo en el terreno de la economía. En el medio, toda sociedad que enfrenta un meteorito de la magnitud que está enfrentando el mundo entero y que enfrentamos nosotros también acá, se encuentra con estas dos preguntas que el gobierno de alguna manera busca resolver, obviamente con su filosofía y con su lógica, y con su visión política, y que tiene que ver con que hay dos mecanismos redistributivos que van a operar acá, por las buenas o por las malas, y que operan en todos los países del mundo que están enfrentando esta situación. El primer mecanismo es que yo, por la cuarentena, por decreto, le estoy diciendo a un montón de sectores: quédate en tu casa, no produzcas, quédate en tu casa. Y a otro montón de gente le estoy diciendo: no, vos sí, vos sos esencial, salí a laburar, todos ustedes, muchachos, salgan a laburar. Pero inexorablemente, yo al tipo que le dije que se quede en la casa, no le puedo pedir que viva de la caza y de la pesca, porque encima la caza y la pesca están en el renglón 7 y 8 de las prohibiciones del gobierno, digamos, están en cuarentena. Si el tipo lo agarran con la caña de pescar o con la escopeta en la calle, tampoco puede cazar y pescar. Quiero decir, le estoy pidiendo que se quede en la casa. No se puede comer los muebles en la casa. Entonces, ineluctablemente, cuando yo le estoy diciendo que se quede en la casa, le tengo que garantizar una transmisión de ingresos. O sea, parte de los recursos que está generando los que están laburando hoy en Argentina, ustedes me van a decir, esta es una historia vieja, siempre hay un grupo que labura que le da de comer a los que no laburan. Sí, ya lo sé eso, pero hoy es diferente el problema. Hoy el que no labura no es porque le pinta más el piquete. Hoy el que no labura es porque está forzado, el gobierno no lo deja, el tipo quiere ir a laburar, pero no lo dejan. Entonces, pero esta gente que no está yendo a trabajar tiene que comer. Entonces, en todas las sociedades, a la gente que está en cuarentena, la que no está en cuarentena le tiene que hacer una transferencia. De la misma manera que en una economía de guerra, los tipos que van al frente, los que no están yendo al frente y laburan y producen, le tienen que dar de comer. Digamos, esto es así. Y eso quiere decir una redistribución de ingresos. Los que generan le tienen que transferir algo a los que no generan. Hay sociedades que encuentran formas civilizadas de no hacerlo. De hacerlo o de no hacerlo, de hacerlo mejor. Y hay otras sociedades que no las encuentran y esto termina haciéndose mal. Cuando la sociedad encuentra la manera razonable de hacerlo, entonces no hay problema. Lo que hay es, por ejemplo, vos seguís cobrando, sos empleado público, ¿no? Seguís cobrando tu salario porque sos empleado público. Mirá, no estás viniendo a trabajar. No te voy a pagar el 100% del salario. Ya sé que vos te lo merecés, que no estoy discutiendo, esto es transitorio, después te la devuelvo inclusive capaz. Pero hoy, estos 2 meses, no te puedo pagar. Te voy a pagar menos. Y con la plata que me voy a ahorrar de pagarte a vos, le voy a pagar a los otros tipos que no están teniendo ingresos. Digamos, ¿sí? Toda esa transferencia, que hoy se llama ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, y que presuntamente va para los trabajadores informales, podría salir del bolsillo de aquellos trabajadores que sí están teniendo un ingreso, inclusive cuando no están trabajando. Eso es un mecanismo de distribución racional. Ahora, si la política fracasa en construir este mecanismo, bueno, esto se va a hacer por inflación. No hay modo
de que una economía que está produciendo 40% menos en un mes, toda la gente consuma el 100% igual que si no hubiera pasado nada acá. A la fuerza, la gente va a tener que consumir menos. Y a la fuerza, esta gente que dejamos en la calle, o dejamos en la casa, mejor dicho, va a tener que comer y por lo tanto va a tener que transferir ingresos de acá a acá. Si este ingreso familiar de emergencia se financia con emisión, el mecanismo va a ser la inflación. La inflación va a hacer que la plata de los que laburan valga menos. Y ese va a ser el mecanismo de transferencia, si no encuentran un mecanismo más inteligente. Y el segundo gran mecanismo de redistribución que tienen las sociedades en los momentos en los cuales cae un meteorito es comerse los stocks. Para eso están los stocks, de hecho. Los stocks, es decir, el efecto búnker, para llamarlo de alguna manera, el efecto búnker. Mira, vos acumulaste lata de atún durante 200 años en el sótano, efectivamente esperando que ocurriera esto. El problema es que tenemos una sociedad poco previsora, poco ahorradora, etcétera, en parte porque te la afanan cuando la ahorras, entonces obviamente el incentivo es que lo ahorres no está en Argentina, y entonces uno tiene que estar buscando mecanismos como ahorro en dólares, de qué manera lo hago, en ladrillos o en distintas alternativas, porque si ahorro por el sistema tradicional bancario, me la comen en el camino, en alguna oportunidad de las tantas que ya pasó en Argentina. Entonces el problema es que hoy las latas de atún las tienen pocas personas, que son las que igual siguen de alguna manera acumulando algo, y la gran mayoría de la gente no tiene atún. Y eso esencialmente quiere decir que el gobierno dice, bueno, a ver, ¿dónde están los tipos que tienen atún? Y sí, son 10.000, 12.000, 15.000 tipos en Argentina, vamos a ver dónde ponen la barra. Digamos, si la ponen más abajo la vara, no la barra, o más alta, pero finalmente va a haber una suerte de impuesto a la riqueza. Cuando esta situación era prácticamente imposible de parar, algunos propusimos una alternativa. Dijimos, miren, ¿por qué no hacemos algo parecido, aprendamos de lo que hizo en su momento, no porque haya salido bien, de hecho salió mal lo que voy a contar, pero sí es una alternativa para pensar lo que hizo en su momento Alfonsín. Alfonsín en la década del 80 puso el famoso ahorro forzoso. Salió mal, porque te dieron un bono que después no valía nada. Pero, bueno, no había instrumento financiero tampoco en ese momento, pero a vos te podrían dar, mira, te vamos a usar la lata de atún, porque sos el único que las acumuló y tiene que comer la sociedad, y la sociedad cuando cae un meteorito se come los stocks. Pero te vamos a dar un bono, con algún tipo de garantía, para que vos la recuperes cuando esto haya pasado y cuando se vuelvan a acumular los stocks, porque si no el incentivo perverso que estamos generando es que vamos a comernos los stocks en la crisis de hoy, hoy todo el mundo encuentra su lata de atún, pero en la próxima pandemia, cuando llegue dentro de 5 o 10 años, o caiga otro meteorito dentro de 5 o 10 años, y nos demos vuelta a ver quién acumuló, no va a haber acumulado nadie. Entonces no va a haber a quién cobrarle el impuesto a la riqueza dentro de 5 o 10 años, porque no va a haber acumulado absolutamente nadie, y eso, menor acumulación, es más pobreza para todo el mundo. Entonces, finalmente el incentivo de pan para hoy, hambre para mañana es fatal en este caso. Por eso hay que ser muy inteligente con ese mecanismo que garantice que nosotros no estamos expropiando los recursos de la gente, sino que, bueno, estamos, entre muchas comillas, pidiéndoles una colaboración que será devuelta de alguna manera. Y lo mismo decía para los trabajadores hoy, cuando estoy diciendo que un trabajador acepta una reducción de sueldo, como está pasando de común acuerdo en muchos de los gremios, nadie está hablando de que ganen menos para siempre y que le hagan pelito al cielo. En todo caso estamos hablando de algún mecanismo de compensación que cada sector tendrá que ver cómo lo encuentra para que ese dinero se lo puedan devolver en cómodas cuotas, veremos. Pero de ese tipo de mecanismo se trata. La discusión política acá es si la economía encuentra mecanismos racionales para hacer esto, o si no las encuentra. Si la política no encuentra estos mecanismos racionales, entonces el ajuste va a venir, en uno de los casos, por el lado de más emisión y más inflación, y en otro de los casos, por más presión al dólar. Porque, a ver, y con esto cierro y abrimos el espacio para las preguntas. El impuesto a la riqueza, el impuesto a las latas de atún, funcionaría bien si los activos financieros fueran latas de atún. Pero los activos financieros no son latas de atún, son activos financieros y muchos localizados en el exterior, con lo cual, si vos pretendés que la gente que no está teniendo ingresos hoy en la sociedad coma, pero la sociedad no produce esos alimentos hoy, porque cayó 40% la producción, y vos querés sostener un nivel de consumo alto por parte del resto de la población, a la fuerza esa gente va a tener que consumir bienes importados. Si no se pueden fabricar de un repollo los bienes. Entonces,
si ponemos plata en el bolsillo de la gente, pero no ponemos producción del otro lado del mostrador, la plata esta va contra una producción que no aumentó, va a generar más inflación. Y si va contra una producción importada, porque habilitamos que traer lata de atún de afuera, buenísimo, ningún problema, va a haber más lata de atún disponible para la gente, pero el dólar va a volar. O sea, vamos a tener que va a haber escasez, vamos a perder superávit comercial, y por lo tanto el tipo de cambio oficial, estoy hablando ahora, no el tipo de cambio paralelo, va a tener que ajustar, más allá del ajuste que ya tiene que hacer para acompañar la devaluación de los países de la región que mencionamos antes. Entonces, las políticas redistributivas del gobierno, que en toda crisis y en todo país, en estas circunstancias de meteorito, siempre ocurren, no se diferencian entre si hay redistribución o no hay redistribución, en todos lados hay redistribución, y está habiendo redistribución. La discusión es cómo se financia esa redistribución, si la política encuentra formas civilizadas de hacerlo, o si no existen esas formas civilizadas y todo proceso redistributivo desemboca en más inflación o en más devaluación. Cuanto menos civilizadas sean las formas, más inflación vamos a tener. Cuanto menos racional sea el impuesto a la riqueza que implementen, más devaluación vamos a tener, y por lo tanto esas van a ser las dos variables que negativamente le van a pegar al resultado de tratar de financiar esto con algún tipo de esquema redistributivo. Bueno, muchas gracias. Entra uno sobre el final acá, va a llegar para las preguntas, le damos la bienvenida nuevamente. Creo que había dejado el micrófono habilitado del moderador, como para que pueda hacer administrar algunas preguntas, o no sé si quieren administrarlas por el chat. Mientras habilitan el audio, en todo caso yo me largo con las preguntas que van entrando por el chat. No se lo habilité a Leonardo y me pregunta, yo creí que ya lo tenía habilitado, Leonardo. No, mirá, lo tengo deshabilitado, ahí está. Ahí se lo estoy rehabilitando. Leo, ahí ya tenés el audio habilitado. A ver si tomás la batuta. ¿Qué decís, Martín? Bueno, Ahí está. perfecto. Me parece que fue un apretado resumen interesante, y seguramente que en este caso lo más importante también van a ser las preguntas que tengan todos para hacerte. Si te parece, la idea es que lo vayan haciendo por el chat y las vamos viendo juntos. Si vos las querés ir seleccionando, yo no tengo problema. Como vos te sientas más cómodo, Martín. No, dale, bueno, van bajando por el chat y yo las voy contestando y voy levantando. Si les Digo, parece, hacemos realmente la primera habla de cómo vemos específicamente esto para el agro, ¿no? La primarización de la economía. Sí, a ver, hay una falsa idea de primarización de la economía mirando las estadísticas que uno muchas veces cree que ocurre, que en realidad no está ocurriendo, ¿no? Y eso lo saben mejor ustedes que yo. El agro es cada vez menos sector primario. Como cuando ustedes ven el valor agregado de un proceso productivo hoy, tienen siembra directa, tienen semillas transgénicas, tienen mapeos satelitales de los lotes, tienen trazabilidades, tienen valor agregado de marca en muchos procesos que eran commodities antes y que ahora tienen algún tipo de valor agregado de marca. Tienen procesos de industrialización en muchos de los sectores productivos, por ejemplo, producción de biocombustibles, por ejemplo, producción de aceites, por ejemplo, producción de alimentos, por ejemplo, digamos, hoy hablar de primarización de la actividad, porque el único sector que sobrevive es el sector de campo, no es primarización de ya es medio mitológica esta idea de la primarización de la actividad. Dicho eso, es cierto que la actividad del agro queda un poco blindada en lo que está pasando. Vuelvo al punto que hacía al principio, blindada, pero tampoco descorchemos champán. Blindada porque el mundo tiene que comer, pero es cierto también que la actividad del agro se había diversificado mucho, y por lo tanto, vos producías biocombustibles, y entonces ahora la ligás por el lado de los biocombustibles. Vos producías bioplásticos, vos producías por ejemplo, alimentos balanceados, vos producías, hay un montón de producciones que se ven afectadas ineluctablemente, es decir, que la propia diversificación hace que, que el agro que aparentemente había quedado aislado y que se le permite seguir produciendo, no está tan aislado del otro lado del mostrador, si buena parte de los procesos productivos
en los cuales descargaba la producción primaria del agro se empiezan a parar. Entonces, eso te limita un poco el aislamiento que puede llegar a tener el agro. Yo no veo en sí una tendencia de largo plazo de primarización. Uno vería, vamos, si fuera previsor hacia adelante, se tendría que dar cuenta que tener el agro vivo hoy fue lo que nos salvó a nosotros de que la gente pueda seguir comiendo, que el país pueda seguir generando divisas. De hecho, hay un milagro, no lo mostré al gráfico porque estaba apretado un tiempo, pero hay un milagro que es que el Banco Central, que ya hacía un mes que no podía comprar reservas, desde que se puso la cuarentena, en el último mes compró 500 millones de dólares. ¿Y saben por qué compró 500 millones de dólares? Porque se derrumbaron las importaciones en Argentina. Es decir, el agro sigue aportando sus dólares, pero las importaciones, que eran las que se llevaban los dólares, se derrumbaron por razones obvias. Entonces, eso debería llamar la atención al gobierno sobre revalorizar el valor que tiene el sector en la economía y que sea una apuesta a largo plazo. Y uno se imaginaría que sería un buen momento para bajar impuestos y para aplicar políticas más razonables sobre el sector. Por ahí, Martín, recojo el guante de alguna pregunta que veo por acá y que por ahí también Dale. es la que uno escucha en la diaria, ¿no? Una de las decisiones que tiene hoy el productor agropecuario al momento de la siembra es de qué manera financia su producción, digamos, todo lo que tiene que ver con los insumos, etc. Mucho de esto se hizo por ahí con compras anticipadas pre-retenciones, había algún nivel de certeza de que la relación de insumo y producción era buena y muchos de estos insumos se vendieron previos, pero siempre hay un porcentaje de esto que se financia y entonces empieza la especulación de cuál podría ser una proyección de devaluación versus algunas tasas en pesos que hoy aparecen interesantes por la vía del mercado de capitales. Y bueno, la idea sería tener tu opinión con este tema, ¿no? Obviamente que siempre el riesgo, como uno se lo plantea, es del productor, del que toma la decisión, pero la especulación de elementos racionales que hay para cada una de las tasas y las escasas líneas en dólares también que aparecen en el mercado. Sí, mira, vamos, lo que vamos a ver en el mundo en el resto del año, porque esto es muy difícil que veamos que cambie en el año, en el mundo vamos a ver financiamiento gratis para todo el mundo durante el resto del año, pero claro, ustedes están en Argentina, es un poco más complicado. Quiero decir, las condiciones financieras en el mundo van a ser muy favorables, financiamiento a tasa, vamos a ver tasas internacionales cero o negativas directamente en todo el mundo. Y en Argentina también vamos a ver tasas en pesos negativas, es decir, yo recién comenté las tasas estas del 24% para pymes que habían empezado a habilitar buena parte de los bancos, que solamente habían tomado 70.000 millones de los 350.000 millones que había en oferta, y va a haber más de ese tipo de líneas, de ese tipo de paquetes va a haber. Una financiación a tasa del 24% hoy, alguien me decía, ¿por qué Argentina no tiene tasa cero, como Chile? Yo decía, guarda que prefiero la tasa 24 de Argentina con la inflación de 40 o más que vamos a tener que la tasa cero de Chile. Quiero decir, la tasa real argentina va a estar bien negativa durante un buen tiempo. Y va a estar bien negativa durante un buen tiempo. Fíjate vos que fue tan expansiva la política monetaria del Banco Central en las últimas semanas que se derrumbó las tasas de interés a niveles tan estratosféricos que las cauciones pagaban 1%. ¿Y por qué pagaban 1% las cauciones? Bueno, porque la gente no sabía qué hacer con los pesos, sobraban los pesos por todos lados, ¿no? Y entonces, también... Alguien pregunta ahí, ¿qué hace con los pesos? Bueno, ahí voy sobre ese punto. Entonces, evidentemente, sobraban los pesos y entonces el Banco Central tuvo que hacer una intervención para prohibir que los bancos operaran cauciones porque se habían dado cuenta que los bancos lo que estaban haciendo era tomando pesos y yendo al dólar paralelo, yendo al mercado de bonos. Entonces, parte del salto que habíamos visto la semana anterior del precio del dólar paralelo estaba explicado en que sobraban pesos. ¿Sí? Y ustedes ya saben cómo es cuando sobran pesos. Es decir, cuando empiezan a sobrar pesos, la gente encuentra rápidamente un canal de transmisión ahí empieza a aparecer mi hijo que se colgó. Estos accidentes pueden pasar, pido disculpas. Ahora, esperen que me logre recuperar la situación en el orden en casa y ahí retomamos la pregunta. Benjamín. Solcito, por favor, lo tengo a Benjamín colgado.
Sí. Ibas a tirar un dato del dólar, por eso creo que el chico interviene sabiamente. Bueno, ahí me... los accidentes, esto sucede, le pido disculpas. El famoso home office no está preparado todavía en Argentina. Le decía, hay tanta abundancia de pesos que no sabe qué hacer el gobierno con los pesos. Tuvo que ponerle un precio de sostén a los plazos fijos porque los bancos ya no querían tomar los pesos. Entonces, a los plazos fijos grandes le estaban pagando 16% la semana pasada, 16%. En un escenario donde todo el mundo espera una inflación de este mes arriba de 3-4%. 16% un plazo fijo es una tasa negativa altísima. Creo que no había una tasa tan negativa mucho tiempo, y sí, entonces le puso el piso ese del 70% de la LELIC a la tasa de plazo fijo para que subieran al 26 los plazos fijos, para tratar de sostener un poco el plazo fijo. Quiere decir que vamos a tener por lo menos un par de meses, unos buenos, y yo diría un poco más, de tasas en pesos muy negativas, de mucha abundancia de financiamiento en pesos, y ese financiamiento en pesos, y lo que le está pasando al Banco Central es que ve que el financiamiento en pesos se les empieza a escapar lo que sobra de ese financiamiento al dólar, ¿no? Y vamos a tener salto cambiario, porque ese exceso de dinero que hay en la economía, por alguna vía, se va a empezar a escapar. Siempre pasa, siempre, cuando uno repasa la historia, no solamente Argentina, sino de tipos de cambio múltiples, con exceso de dinero en cualquier lugar del mundo, el exceso de dinero se empieza a filtrar. Y entonces... Ahí la combinación vos la ves en términos de cómo surge la reestructuración de deuda, digo, en ese mix de tiempos. Ese es un agravante más, porque ahí ya sabemos los tiempos, digamos, tiene 20 días el gobierno esta oferta tiene 20 días para que los acreedores decidan si entran o no, o sea que relativamente rápido en el tiempo vamos a saber si los acreedores aceptaron o no la quita, pero quiero decir, las fuentes de presión sobre el precio del dólar son varias, que son las que comentamos recién. La primera fuente de presión es que todas las monedas regionales devaluaron, y por lo tanto si nosotros no lo hacemos, vamos a perder reservas, y no tenemos reservas ilimitadas, y no vamos a tener un dólar del resto del mundo en mucho tiempo, porque se hundió vaca muerta con todo esto que está pasando, que era nuestra única opción para tener financiamiento por el lado de la inversión, y porque, salvo un milagro en la reestructuración de la deuda en los próximos días, que es poco probable hoy, tampoco vamos a tener acceso a mercado de deuda. Entonces, Argentina va a tener que sentarse sobre esos 12.000 millones de dólares líquidos que le quedan a la reserva y cuidarlos como el agua. No puede perder superávit comercial. Y entonces, Ahí una de las dudas, dale. una de las dudas del sector, digo, también es, pese a que ya fueron sobre el agro de manera etapa 1 y etapa 2, si no quede todavía una etapa 3 recargada, ¿no? Digamos, hoy no tendría sentido desde el punto de vista del costo político y dada la circunstancia de que está atravesando la economía, ir impositivamente sobre el agro. No tendría sentido, porque además les digo un número para que tengan una idea de la magnitud, creo que no lo dije. En el mes de marzo, el Banco Central le transfirió al Tesoro maquinita para que el Tesoro gaste 205.000 millones de pesos. Le digo el número de vuelta, 205.000 millones de pesos. Eso es la misma cantidad de plata que la recaudación del impuesto al valor agregado, del IVA y de ganancia, que son los dos impuestos más grandes que tiene la Argentina. O sea que le dio de emisión monetaria al Tesoro la misma cantidad de plata que el Tesoro recaudó por sus dos impuestos más importantes. Y en el mes de abril, en lo que va de abril, ya le lleva dado 210.000. O sea, más que el mes pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el gobierno tomó la decisión de usar maquinita a troche y moche. No tiene sentido abrir un frente, un quilombo más se van a comer, digamos, van a abrir un frente de batalla política con el campo por 3 puntos más de retenciones. Sería un suicidio en este contexto. Lo que sí es muy probable, lo que sí es altamente probable en este contexto, más en este contexto, y más siendo quienes están en el gobierno hoy, es que empiece a haber restricciones de exportaciones si los precios internos saltan. Esta idea que ya fracasó en Argentina, pero que vuelve, aunque sea políticamente, de, bueno, si el precio de la carne se dispara mucho, entonces empiezo a limitar las exportaciones de carne, son candidatos. Digo, de esto algo se habla dentro de los exportadores a nivel trigo, porque Claro. el trigo tendría una revancha, digamos, en el trigo disponible, por ejemplo, y sin embargo saben que tienen algún compromiso ahí de tener que abastecer mercado interno y no se siguen haciendo nuevos negocios. Bueno, justamente. Parecería que eso ya está pasando de manera
un poco más prolija, a eso te referís vos. Cuando vos ves qué sector, cuando yo mostraba recién los granos que zafan, que son los que tienen menos correlación con el petróleo en el mundo, y les mostraba que la soja cae un poco, el maíz cae más, y el trigo sube, digamos, esencialmente lo que estamos viendo ahí, es que lo que ve el gobierno ahí es, che, ahí hay uno que está ganando, digamos, y entonces, y si ese que está ganando implica en algún momento, insisto, el lado impositivo que se veía antes, de cómo está ganando, vamos a aumentar las retenciones, no lo veo, ese no lo veo, pero sí el que veo es que si hay una traslación, si hay presión sobre los precios domésticos de la harina y del pan, aunque todos sepamos, nosotros que estamos en el sector y que sabemos hacer números, que la incidencia del trigo en el precio del pan es del 10% y que no explica eso y que conozcamos cómo funciona todo, y aunque el gobierno también lo sepa, por la sobreactuación que siempre hace el gobierno en estos casos, es muy probable que haya algún tipo de medidas restrictivas para exportar trigo también, ¿no? Ujú. Alguna de las otras preguntas dice si estás viendo algún escenario de populismo sobre el país nuevamente o vuelta por esa vía. Y otra de las cuestiones es, si eso también es una pregunta que se repite, gira a la izquierda, confiscaciones, etcétera, incaute activos, trigo, carne, etcétera. Digo, ahí hay un temor bastante instalado de que la cosa vaya para ese lado. Digo, siempre, y te conozco de la otra charla, generalmente no te gusta emitir opiniones sobre lo político y suelen ser sobre dónde van las preguntas, pero bueno, por lo menos darnos tu feeling de cómo estás viendo las cosas, independientemente de la parte técnica. A ver, cuando arrancó este gobierno, cuando ganó las elecciones en agosto, pensábamos todo que iba a ser Frankenstein. Todo el mundo dijo, bueno, uy, esto. Alberto había tenido declaraciones muy explosivas en la previa de las elecciones y todo el mundo dijo, bueno, acá expropian todo, viene chao Venezuela, se derrumbaron todos los mercados, fue una catástrofe esa semana, la semana siguiente de las elecciones. Finalmente cuando asume Alberto Fernández y empieza y nombra en el gabinete y todo el mundo dice, bueno, va a ser el ministro de Economía Culfas, que es el más heterodoxo de todos, que le encanta el joystick y tocar y poner y con controles y todo, dijo, no, Guzmán. Y Guzmán era lo más prolijo que tenía. Es Universidad de Columbia, es un tipo Brown ahora dando clases en Brown, es un tipo bastante, digamos, eh, como alguno lo definió el otro día, esto lo voy a decir con muchas comillas, espero que no se lo tomen con respeto, no es una opinión mía, alguien lo dijo en broma y dijo, a Alberto le gustan los peronistas que hablan en inglés, como diciendo, sí, son peronistas, el gobierno es un gobierno peronista, pero no es un gobierno peronista populista clásico, sino que es un gobierno con gente más razonable, digamos. No puso a Vanoli en el Banco Central, lo puso a PS. PS no es Sturzenegger, no es ultra ortodoxo, pero la primera declaración que dijo es, mirá, guarda que yo tampoco me creo esto de que la emisión no genera inflación. Lo dijo textual. A mí me lo dijo personalmente inclusive. Me dijo, mirá que quédate tranquilo que nosotros acá no pensamos que se puede emitir y todo lo que quiera, ¿no? Y por lo tanto el gobierno dijo, no, vamos a pagarla, vamos a hacer una propuesta de reestructuración de deuda, no queremos defaultear, queremos pagar, no queremos expropiar a las empresas, queremos, no. Es decir, arrancó con modalidad bastante razonable, bastante razonable. Pero cuando las cosas se le empiezan a complicar al gobierno y cuanto más se acerque a las elecciones del año que viene, más se va a radicalizar y más populista se va a poner. Digamos, si el gobierno logra reactivar la economía relativamente rápido después de esta pandemia y sin un costo muy fuerte en términos de inflación, en términos de desempleo y en términos de devaluación, que son las tres cosas que le hacen perder las elecciones, bueno, no pasa nada. Ahora, si el gobierno termina el año y encara, ya se mete en la campaña electoral del año que viene con una economía detonada, sabe que la economía no le puede hacer ganar, y bueno, sí, el ala política más de izquierda que tiene el gobierno, que es el ala más del kirchnerismo, va a decir, bueno, córranse muchachos que venimos nosotros. Esa posibilidad está, ¿no? Está clarísimo. Sí, un poco la pregunta ahí es proyecciones de inflación o en qué momento, hay un par de preguntas que se repiten, en qué momento te parece de que esta inyección de liquidez va a generar la aceleración de la inflación. También capaz que está relacionado con la medida que vaya empezando a levantar esta cuarentena administrada, ¿no? A ver, lo primero que quiero decir respecto de esto, primero me voy al extremo, para despejar una de las incógnitas.
que es la incógnita de la hiperinflación. Cuando uno ve un fenómeno de hiperinflación, los fenómenos que tuvo Argentina, los que tuvo Israel, los que tuvo Perú, los que tuvo Chile, los que tuvo Uruguay, los que tuvo Brasil, si uno estudia todos los fenómenos de hiperinflación del mundo, todos tienen una constante. Por supuesto, en todos hay emisión, pero hay muchísimos casos de emisión desbocada que no terminan en hiperinflación. Sí en inflación alta, pero no en hiperinflación. La clave central de un episodio de hiperinflación es una corrida masiva de la demanda de dinero. Si la demanda de dinero en un momento se desploma, en un momento los tipos, al precio que sea, se quieren pasar al dólar. Y cuando eso pasa, no lo paras con nada. Y el problema es que eso nunca se puede ver con anticipación. Es decir, eso es algo que ocurre en una semana. Se desarma en una semana. Es decir, en una semana se ve una corrida, se acelera, de la gente que sale masivamente de pesos y quiere huir al dólar y no la paras con nada. Cuando arrancó es muy difícil de parar. Y por lo tanto es muy difícil de predecir, porque además hay un poco de profecía autocumplida ahí, ¿no? Si uno pudiera prever que va a haber una corrida contra el dólar y que el dólar blue o el contado con liquidación o el que fuera dentro de 15 días va a valer 200, y bueno, muchachos, todos ustedes están vendiendo lo que tienen y pasándose a dólar blue para poder estar en lo que vale 200 la semana que viene. Y entonces valdría 200 hoy. Es decir, se daría este fenómeno de profecía autocumplida. No se puede prever el timing, ese es un problema. Lo que sí se puede prever es que el gobierno está poniendo mucha plata en la economía, muchos pesos en la economía, por distintos canales los está introduciendo. Como crédito para el sector privado, por uno de los canales, como financiamiento del tesoro por otro de los canales. Pero finalmente el dinero es fungible, la economía termina viendo más pesos. Y acá la discusión es a dónde van los pesos y con qué velocidad van y en qué momento van. Digamos, esta es la pregunta del final. Mientras la gente con esos pesos se los quede porque lo necesita para pagar sueldo, porque lo necesita para comer el que cobró el sueldo, porque lo necesita, y no haya margen de ir al dólar o no haya margen de ir a una corrida sobre pesos y no se acelere lo que se llama la velocidad de circulación del dinero, vamos a tener crecimiento de la inflación y va a haber sin duda más inflación, pero no una hiper ni un escenario desbocado. Y insisto, esto va a ser gradual. Si lo vamos a ver, deberíamos verlo con la magnitud que estamos viendo de la emisión, deberíamos ver que en cuanto esto empieza a pasar a precios, o el Banco Central rápidamente junte el barrilete y absorba, y en cuyo caso no va a ser demasiado dramático, o si el Banco Central demora, vamos a ver inflación duplicándose todos los meses. Y se acelera muy rápido así. Bueno, la vez sí, bueno, ¿cuánto termina este mes? 4, y el mes que viene se te va a 8 y ya está. Ya en 2 o 3 meses tenés una inflación altísima. Está clarísimo. ¿Alguna otra pregunta? Tema de SGR aparece ahora, ¿hasta cuándo durarán las tasas Y actuales también, que están en pisos? Digo, esto tiene que ver también con esta excesiva liquidez inyectada y la posibilidad de ir a al veces mercado de se capitales, combina ¿no? el buen instrumento de la SGR, que yo te digo la verdad, hace poco no, bueno, el año pasado, sí, fines del año pasado, me invita un banco a dar una conferencia para pymes, y entonces fui a dar la conferencia en Gran Buenos Aires, había como 300 pymes de Gran Buenos Aires, y entonces todos quejándose por las tasas, y yo, bueno, sí, estaba complicado el tema de las tasas. Yo le dije, levanten la mano los que saben que es una SGR. Y levantaron 4 tipos en la sala, eran 300 empresarios pymes. Dije, mire muchachos, hay el 294 de ustedes que está pagando una tasa más alta, que está pagando todo tasas altas seguro, pero hay muchos de ustedes que están pagando tasas demasiado altas, pudiendo pagar tasas un poco más bajas, porque no conocen los mecanismos que tienen disponibles y los tienen que usar, ¿no? Y uno de esos es una SGR. El mecanismo permitió bajar mucho las tasas y ahora hay mucha liquidez, y ese es un mecanismo canalizador de esa liquidez. Esas tasas que vas a conseguir de financiamiento de SGR van a seguir bajando, van a estar por el piso durante un buen tiempo mientras tengamos esta cantidad de dinero en la economía, de pesos en la economía. Y después había un par de preguntas que te las relaciono todas en una, ¿no? Por un lado, esta lógica de, si se quiere, rebelión fiscal, o en qué medida el gobierno que no se pone a dar el ejemplo con un ajuste, digamos, en el gasto propio, o digamos, seguir inyectando dinero sin hacer los deberes, que no sé si es un gesto, y esto lo tendrás que decir vos, si es un gesto cuantitativamente fuerte o cualitativamente, pero que no se hace y que no llega, y que en qué medida puede impactar siempre sobre los que terminan aportando en este sistema, ¿no?
Mirá, los gobiernos provinciales, muchos ya lo empezaron a hacer. En Mendoza, en muchas provincias están empezando a decir, che, no podemos pagar los sueldos del mes que viene y si no bajamos nosotros los sueldos de la política, no vamos a poder hacer ajustes después. Entonces, en provincia y en municipio lo vamos a ver. A ese ajuste lo vamos a ver. En la provincia y en los municipios lo vamos a ver. En la nación no, probablemente no, porque además en la nación tienen la maquinita. Y acabo de poner los números para que entiendan la magnitud, los números de los últimos 2 meses. Más maquinita que IVA. Quiero decir, si yo les contaba esto hace 2 meses atrás, me hubieran dicho que hubiera sido delirante, no había una cuarentena, obviamente. Pero quiero decir, si alguien pensaba que en alguna circunstancia que cayera un meteorito, la Argentina iba a usar más plata de emisión monetaria que de impuestos para financiar su gasto, y sonaba medio fuerte, la verdad. Bueno, eso está pasando, y hace 2 meses que está pasando, y va a seguir pasando. Y no es rebelión fiscal, es que realmente no se puede pagar. Fíjate, cuando vos no tenés línea de financiamiento, digamos, vos sos un autónomo, le viene el anticipo de ganancia, y el tipo no sabe cuánto va a durar, tiene un comercio, tipo, no sabe cuánto va a durar la cuarentena, no tiene ingresos, tiene que pagar salario la semana que viene. ¿Qué va a hacer? ¿Va a pagar el anticipo de ganancia? No paga nada el anticipo de ganancia. Pero no es que no paga el anticipo de ganancia por un acto de rebeldía, de decir, no, estos tipos que no hacen el ajuste, no lo va a pagar porque no puede, porque dice, bueno, prefiero que tener que pagar el interés ese y veremos, y con esto me financio automáticamente. Entonces, la recaudación de los gobiernos se está derrumbando, máxime la de las provincias y los municipios, que se puede romper mucho más fácil la decisión de pagar, porque yo por ahí no pago el IVA y me suspenden el quit, pero no pago patente o no pago inmobiliario urbano rural y, bueno, y venís y me ejecutás y veremos, y tampoco pueden ejecutar a todo el país junto, así que, digamos, esto va a pasar. No sé por qué te apagué el audio. Ahí te lo estoy tratando de poner de vuelta. Ahí está. Ahí está perfecto, no, por eso te ponía. Sí, después, otra de las preguntas, nosotros y dentro de la empresa tenemos concesionario John Deere, es cómo ves la actividad de la industria de la maquinaria agrícola, ¿no? Por ahí acá te hago yo un comentario, digo, ¿hay algún nivel de consulta? Por ahí está relacionado con alguna de las preguntas que hacía alguien, es decir, bueno, ¿hacia dónde va alguien que hoy tiene pesos? Bueno, en el sector agropecuario, ir hacia tecnología puede ser una forma de dolarizar cartera, si es que tiene alguna necesidad en esa línea. Obviamente de que en Expo Agro hubo una serie de líneas de financiamiento que después se trabó todo con todo este tema de la pandemia y que estamos viendo qué es lo que pasa el día después cuando los bancos decidan retomar. ¿Qué información tenés con respecto a esto? Porque es una maquinaria, en general la maquinaria agrícola, que está basada en créditos, ¿no? Sí, te diría que hay buena parte de las actividades que venden bienes durables para inversión en general y en particular maquinaria agrícola que decías vos, que van a funcionar más como negocio financiero que como negocio de producción. Y te digo por qué, porque hay un problema de incertidumbre acá que te juega en contra, pero el negocio financiero te juega a favor. Digo, el problema de incertidumbre que te juega en contra es la pregunta que me hiciste vos recién, que traduce el estado de ánimo del sector. Che, ¿no va a haber alguna novedad en materia de algún tipo de restricciones para exportar, algún tipo de impuesto nuevo, algún tipo, no va a venir más populismo, no va a venir? Todas esas preguntas, cada una de esas preguntas que vos me estás haciendo es un tipo que baja la mano y que dice yo no invierto, digamos. Es un desincentivo para invertir. Vaya o no vaya a ocurrir, digamos, el hecho de que esté esa incertidumbre en el ambiente, tomen o no tomen la medida, te alcanza para bajarte la demanda. Del otro lado del mostrador, va a haber opciones de financiamiento a tasa negativa muy atractivas, que vos vas a decir, che, me estoy perdiendo que me regalen plata, y de paso me compro una máquina, la voy a aprovechar. O opciones de acceso a dólar barato. Entonces, donde esa maquinaria agrícola se venda a un dólar oficial de 60, vos veas que es la única manera de conseguir un dólar relativamente barato en Argentina, te vas a tirar de cabeza probablemente, porque sea tu posibilidad de dolarizarte, que de otra manera tengas que irte a un dólar de 100, 110. Entonces, si yo tengo hoy la alternativa, y encima tampoco manejo, porque esto es interesante también. En Argentina, el dato es que hay solamente 500.000 cuentas comitentes. ¿Qué quiere decir 500.000 cuentas comitentes? Que la gran mayoría de los argentinos no sabe cómo comprar dólares a través de la bolsa o cómo comprar este dólar bolsa o este dólar contado con liquidación. Entonces, ni siquiera se abre en una cuenta comitente, que hoy se abre con una aplicación de un celular.
Y entonces, como resultado de eso, mucha gente va porque no tiene alternativa de comprar ese dólar de 100, 110, pero aún el que tiene alternativa, dice, bueno, la verdad que entre comprar una máquina, si me ofrecen a un dólar de 60 a 65 versus comprar el dólar de 100, 120, la compré a mitad de precio de la máquina. Así que mientras aparezcan posibilidades de ese tipo y el sector de maquinaria siga teniendo chance de comprar insumos a dólar oficial, esa oportunidad de negocio es cualquier negocio en Argentina. Cuando se empiece a ensanchar la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, cualquier negocio en Argentina que vos me propongas, yo puedo comprar al dólar oficial y vender a cualquier precio que está acá en el medio, es una gran oportunidad de negocio donde yo quiero estar. Sí, en ese sentido, digo, en general los productores han venido viendo estas, si te cuento un poco la interna, han ido anticipando compra de insumos, porque hoy de alguna manera el insumo también sigue la misma suerte del dólar oficial, o han comprado tecnologías. Lo que pasa es que tampoco los precios de los commodities eran tan atractivos para seguir liquidándolos, entonces ahora aparece sí esa disyuntiva, ¿no? Pero los precios de los commodities no van a ser más atractivos, digamos. Claro. A ver, dicho esto, quiero decir, todo el mundo sabe que no se puede pronosticar el precio futuro de algo porque cualquier mercado futuro yo no podría anticipar a eso. Pero dicho eso, quiero decir, no hay elementos para pensar hoy, capaz que mañana ocurre otra cosa y salimos mejor y China se recupera más rápido y por ahí ojalá sea ese el escenario. Hoy no se ve en el horizonte un escenario donde uno diga, mira, va a pasar algo en el segundo semestre que de golpe los precios de commodities van a repuntar mucho, como para que uno postergue mucho una decisión de venta de producción. Por otro lado, sí hay en el escenario la sensación de que el dólar este de 65 oficial es un dólar que hay que tratar de aprovechar todo lo que se pueda porque probablemente no dure mucho. Entonces, digamos, cualquier decisión de compra de insumo, de maquinaria, cualquier cosa que vos me ofrezcas a un dólar de 65, a mí me parece atractiva, ¿no? Está claro. Sí, alguien pregunta a ver si es negocio para las fábricas vender. Digo, las fábricas tienen otro problema, me parece, independientemente de que quisieran venderlo a 100, que tienen, y vos conocés bastante de esto, una estructura, un stock y digamos un costo financiero. Digamos, acá aparecen también los dos componentes de ese shock de oferta que vos hablabas, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, el costo financiero, digamos, sobre todo el peso que tienen los stocks en la empresa, no es necesariamente una mala noticia con tasa de interés tan baja, ¿no? Siempre el costo de los stocks, cuando la tasa es muy baja, no te pesa tanto. No te quema como te quema cuando las tasas son más altas, ¿no? Ahí estás apurado por vender. Pero dicho eso, digamos, vos estás en un negocio, si tenés la suerte de estar en un negocio. Olvídate que dijimos maquinaria agrícola. Cualquiera que sea el negocio donde vos tenés la posibilidad de comprar dólares de 65 y de vender algo que vale entre 65 y 110, a vos te conviene para ganar esa brecha de diferencia tener que comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender. Si vos comprás a 65 y te quedás con el de 65, la brecha no la vas a ganar nunca. Es decir, solamente la vas a ganar si se cierra la brecha. Digamos, pero Que tampoco no sería una de las posibilidades que está presente. no parece el escenario de que se vaya a cerrar la brecha, y si se cierra la brecha es porque, en todo caso, insisto, el mejor negocio, si a mí me dan un negocio donde yo puedo comprar hoy a 65 y vender a 75, 85, 95, 100, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Porque los precios de las cosas que sean bienes durables, altamente transables, como una máquina agrícola, cada vez van a empezar a converger al precio de a poco, van a empezar a converger al precio del dólar no oficial. Claro. Pero vos lo vas a poder fabricar a precio de dólar oficial, y eso es una oportunidad de negocio fenomenal en el medio, ¿no? Bueno, Martín, la verdad que no sé si hay alguna pregunta más. Yo quiero, digamos, resaltar tu amabilidad, tu practicidad para la charla. Realmente creo que fue muy buena. La gente ha estado muy conforme por algunos de los comentarios que vamos recibiendo. Para nosotros como empresa, como grupo, es un desafío tener el contacto con los clientes mediante esta forma. La verdad que es un tema distinto y bueno, nos estamos metiendo en este camino y creo que es una de las formas también de seguir estando cerca con los clientes. En general los comentarios buenos, alguien que habla de la balanza comercial, que preguntó un par de veces cómo ve, supongo, la balanza comercial. Y bueno, la balanza comercial argentina se va a empezar a complicar, y se va a empezar a complicar. Arrancaste de un superávit muy alto, el ajuste del año pasado fue brutal y el del año anterior,
pero vas a empezar a tener el problema de que todos, manufactura de origen industrial, te van a llenar la cara de dedos a menos que converjas al dólar de Brasil. Digamos. El desacople que estamos teniendo hoy con Brasil, con la devaluación de Brasil, a mí me hace acordar el desacople del año 99, y terminó mal. Para Argentina nos llenaron la cara de dedos. Entonces, Claro, por ese lado, por el lado de manufactura de origen industrial, mal, lo veo, al balance comercial. Por el lado de commodities, bueno, digamos, obviamente los precios de los commodities no son lo que eran hace 2 meses atrás, pero tampoco claro. sufrieron tanto, digamos, no soy tan pesimista en ese sentido. Sí es cierto, que, insisto, si uno se queda con los 15 días que van de 15, 20 días que tenemos datos de abril, las importaciones se derrumbaron también. Claro. Y no estamos seguros de qué le va a ganar a qué en ese signo, ¿no? Pero uno tiende a pensar que el derrumbe de importaciones es estricta cuarentena, digamos, que nadie en un escenario de cuarentena quiere producir, o no puede o no quiere directamente, y por lo tanto cualquier demanda de insumo importado se derrumbó. Entonces, eso en la medida que salgamos de la cuarentena debería recuperarse. Entonces, Claro. transitoriamente, en la medida que vayamos saliendo de la cuarentena, las importaciones van a empezar a recuperarse. Y el La resultado, idea, no. la idea para nosotros, Martín, es estamos en un sector súper estratégico, siempre sentimos que era un orgullo estar en el sector de producción de alimentos y colaborando con quienes están en esa tarea. Y bueno, la verdad que se presenta un desafío muy, muy grande en este escenario, en todo lo que nos fuiste explicando. Esperemos todos estar a la altura de las circunstancias y poder dar, digamos, un buen arribo. Y que también los políticos obviamente estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Por mi parte te agradezco mucho y muy claro todo. Bueno, muchas gracias, gente, y nos vemos en la próxima.